Inspiración. La inspiración verbal y plenaria de la Escritura recayó exclusivamente sobre los autógrafos sagrados. Su infalibilidad se limita, por tanto, al texto original de la Biblia y nunca benefició al copiado manuscrito, aun siendo en los idiomas originales. Mucho menos puede entonces la providencia beneficiar a las traducciones que de esas copias se derivan. Canon. El canon o regla normativa de la Biblia establece el número total de sus libros, secuencia y compaginación original. Este fue establecido oportunamente por los mismos profetas y escribas, apóstoles y evangelistas que la escribieron, respaldados por el mismo espíritu que los había movido a realizar en la tierra la obra más gloriosa y excelsa de Dios en el cielo, la Escritura. El canon fue abierto por Moisés durante su peregrinación en el desierto y cerrado en la isla de Patmos 1600 años más tarde por el apóstol Juan. Sus autores pertenecían a los más diversos estratos sociales y ejercían distintas profesiones y oficios. Reyes y plebeyos, juristas, médicos y guerreros, escribas y sacerdotes, pastores y pescadores, ricos y pobres, sabios y analfabetas. Todos hablaron acerca de los más diversos acontecimientos, tratando con naturalidad tanto temas terrenales como celestiales, históricos y proféticos, elementales y trascendentales, cada uno en su tiempo, sin que muchos hubieran llegado a conocerse entre sí, cada uno haciendo sonar su propia nota musical en el tiempo y en el espacio, para todos converger en un único y gran concierto lleno de armonía, unidad, continuidad, majestad y belleza. Esa realidad maravillosa dirigida por el soplo divino que los hombres llamamos Biblia. Una realidad latente y evidente como los cielos y la tierra. Ahí están. Texto normativo hebreo. La ley. Obviamente, Moisés tuvo que escribir su Pentateuco durante los años de la peregrinación en el desierto. Primeramente como editor, transcribió las tablillas contentivas del Génesis. Luego, como autor, escribió Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así, cuando en 1486 a.C. Israel entró en la tierra prometida, la Torá, o primera sección de la escritura hebrea, había sido concluida. Los profetas. La segunda sección, o Neviim, se refiere a los profetas, desde Josué hasta Malaquías. Durante un poco más de 1000 años, la escritura hebrea prosiguió su conformación hasta los tiempos de Esdras, quien, habiendo recopilado los libros sagrados, cerró el canon hebreo y preparó el camino para la apertura del griego. Los Salmos. Desde los tiempos de Abraham hasta Esdras, los libros sapienciales o poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, fueron compuestos por distintos autores. Tal es la división y secuencia que nos presenta su autor exacto. Texto normativo griego. Con excepción de Apocalipsis, los inspirados escritores del Nuevo Testamento realizaron su obra antes de la destrucción del Segundo Templo. Aunque la fecha del Evangelio según Marcos ha sido objeto de mucha discusión, no hay razones convincentes para no aceptar el 37 después de Cristo como el año de apertura del canon griego, cerrado 59 años más tarde
por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Urtext. De acuerdo con su descripción crítica, el urtext es la forma original putativa del texto de la Biblia como composición literaria de los escritos divinamente inspirados, que habiendo completado sus distintas fases de conformación, se presenta como único texto canónico al inicio del proceso de transmisión textual. La existencia de un solo texto original, aceptada por la mayoría de eruditos, ha sido formulada en diferentes formas. En términos lógicos y plausibles, la asunción más simple es que los libros de la Biblia fueron compuestos en un momento determinado y editados o recopilados en forma lineal a través de un periodo de tiempo. A Esdras se le reconoce, pues, la recopilación completa de la escritura hebrea. En la época del post-exilio, Esdras integró una base textual que fue aceptada como normativa por las autoridades judías del Gran Sanedrín. De acuerdo con la cronología bíblica, es posible afirmar que para el año 407 a.C., el canon de la escritura hebrea ya había sido fijado en el urtext. No tenemos los originales. Los descubrimientos de la arqueología del siglo XX, juntamente con el avance de los estudios bíblicos, han resultado de extraordinario beneficio en la restauración del texto sagrado. Hoy, como nunca antes, estamos en posesión de un tipo de texto bíblico que nos acerca maravillosamente a los autógrafos originales de la Biblia. Estos nuevos hallazgos y avances críticos han puesto en evidencia numerosas diferencias entre los manuscritos más antiguos y aquellos que sirvieron como base para producir versiones tan importantes como King James en inglés, Reina Valera en castellano y Ferreira de Almeida en portugués. La Sociedad Bíblica Iberoamericana ha asumido la responsabilidad de realizar una revisión que, preservando la excelencia del estilo literario y riqueza expresiva de estas versiones, se adapte a un texto hebreo, arameo y griego restaurado, tal como existía en la época apostólica y era utilizado durante el primer siglo por la Iglesia primitiva. La importancia de este trascendental proyecto no puede ser subestimado, toda vez que, antes de explicar el significado de palabras, frases e ideas de la escritura sagrada, el intérprete o traductor ha de interesarse por un problema precedente. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Que tal pregunta debe ser hecha y contestada surge por dos circunstancias. Ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. Las copias existentes difieren una de otra. Al ser escritos sobre el frágil papiro y a causa de su uso continuo, los manuscritos originales pronto se destruyeron o extraviaron. Así, desde Moisés hasta Juan, y desde estos hasta la invención de la imprenta, durante casi 3.000 años, se produjeron miles de copias manuscritas, primeramente en hebreo, arameo y luego en griego, que, igualmente, presentan entre sí miles de las llamadas variantes textuales.